Muchas gracias y bueno, buenas tardes para todos los que están aquí presentes. Agradecer por supuesto a los organizadores por tomarme en cuenta para ser parte de esta actividad tan provechosa. Bueno, yo les voy a compartir un poco de la parte musical que acompañaba las mascaradas. Entonces tal vez si podemos ir viendo las diapositivas. Esto lo denominé este espacio como el baile de los mantudos. Y como les digo, vamos a recorrer un poco la historia del acompañamiento musical que han tenido las mascaradas en el país. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, como ya escuchamos en las exposiciones anteriores, la mascarada es un elemento ancestral, es sumamente antiguo, milenario, y en Costa Rica pues ha estado presente en cada momento, desde los tiempos precolombinos, como ya lo vimos hace un momento, ¿verdad? Estas máscaras, estas manifestaciones a lo largo de sus apariciones han contado también con acompañamientos musicales. Hoy en día pues estamos sumamente acostumbrados y ya tenemos la imagen en la cabeza del matrimonio infaltable, por así decirlo, inseparable, entre las mascaradas y las cimarronas. Hoy en día ya todos conocemos una cimarrona tal y como es, pero tal vez muy pocas veces nos hemos preguntado cuál es su origen. Y bueno, al igual que las mascaradas, que tuvieron algunas manifestaciones antecesoras, sobre todo en la época de Cartago. Ya cuando hablamos de la mascarada tradicional costarricense, tiene estos antecedentes en Cartago con actividades como el baile de los disfraces, como las mojigangas, como la procesión de los promesantes, que eran actividades donde las personas se pintaban, se disfrazaban de algunas maneras. Tenemos también acompañamientos musicales. Y algo muy, muy importante para destacar es el instrumento de la chirimía, que considero que sería como el principal elemento de esta parte musical que acompañó a las primeras mascaradas tradicionales costarricenses. La chirimía, pues es un instrumento, por acá tengo uno, si gustan podemos pasar a la siguiente diapositiva, que ahí lo pueden ver ilustrado. Es un instrumento bastante rústico, por así decirlo, que tiene una boquilla de lengüeta doble, muy parecida a la del oboe. Este instrumento llegó desde España en tiempos de la colonia y fue, como les digo, digamos que el principal componente de este acompañamiento musical, que más adelante se convertiría en las actuales cimarronas. Ya vamos a ver cómo. Por aquí yo tengo una que tal vez podría mostrarles un poco el sonido. Okay. Es un sonido bastante particular, ¿verdad? Yo pues no sé tocarla muy bien, pero sí puedo por lo menos hacerla sonar para que la escuchemos. Podemos pasar entonces a la siguiente diapositiva y vamos a encontrar aquí un poco de estas evidencias donde encontramos la presencia de la chirimía acompañando las primeras manifestaciones de mascaradas. Por ejemplo, en la primera vemos una nota de Alexis Ramírez, que es uno de los principales y más importantes investigadores en el tema. Esta es una nota del periódico Seminario Universidad de 1977, y aquí él habla sobre las primeras mascaradas en Cartago. Nos menciona inclusive personajes como el Granuja, el Viejo de la Vejiga. Y aquí menciona, en la pasada de la Virgen daban un colorido carnavalesco al evento religioso e iban amenizados por las chirimías de los indios de Cot, Quiricot y Tobosi. Entonces, ahí él nos deja en claro que todavía ya, o más bien que ya cuando teníamos la mascarada
hecha en Cartago, posiblemente la de los hermanos Valerín, pues aún el acompañamiento musical eran las chirimías. Vemos también otro ejemplo de este libro, de las fanfarrias a las salas de concierto, donde menciona también estas pequeñas agrupaciones que existen desde la colonia, compuestas por cajas, clarines y chirimías. Normalmente, el acompañamiento más común que recibía la chirimía era de un tambor. Era, por decirlo así, un dúo con la chirimía y un tambor. Si gustan, podemos pasar a la siguiente también, que serían pues otros ejemplos de estas mismas evidencias. Okay, bueno, mientras pasamos, se las voy a ir leyendo por acá. Son referencias muy similares, ¿verdad? Y las vamos a encontrar normalmente en los pueblos más antiguos de Costa Rica, como en Nicoya, como en Barba de Heredia, como en Cartago. No sé si me estarán escuchando para ver si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, de hecho, estas agrupaciones existen en todo el país. Existieron más bien en todo el país o en los principales lugares de estas tradiciones. Es por eso que estos registros se encuentran también en los lugares más antiguos, como lo son Cartago, como es Nicoya y como es Barba, por ejemplo. ¿Por qué estos lugares son los que tienen tal vez los registros más, digámoslo así, más exactos, ¿verdad? O más minuciosos? Porque al ser los lugares más antiguos, también eran los lugares donde existían las iglesias o conventos, y estos eran los lugares que llevaban estos registros. Por ejemplo, existen menciones como la que se ve a continuación, que ya son más bien de periódicos. Por ejemplo, la primera que vemos acá, que es de 1891. Esta es una nota que se refiere a las celebraciones de las fiestas de fin de año que se llevaban a cabo en San José. Y aquí está hablando específicamente de las mascaradas. Dice que a las 11 del día recorrieron algunas calles de la ciudad unos cuantos enmascarados. Al final menciona que hasta la popular chirimía hizo falta en estas fiestas. Okay. Más adelante, en otra nota de 1921, que también hace referencia a las fiestas de San José, dice que se hizo la chirimía, el son típico nacional, anunciado con hilaridad que hay que reír y gozar. Entonces, ya vemos que esta es una nota de hace casi 100 años, y ahí ya nos pone en evidencia algo que sucede con la chirimía, y es que en Costa Rica llega a su extinción. Este es un instrumento y un ensamble, el de la chirimía y el tambor, que desaparecen. Antes de contarles por qué desaparecieron, voy a poner un ejemplo para que la escuchemos. Estamos en una métrica el señor muy amable instrumento que es la chirimía. Gracias. ¿Una canción o lo que usted quiera? Usted manda. Ok, eso es más o menos una de las aproximaciones más cercanas que podríamos escuchar hoy en día a lo que fue estos primeros acompañamientos musicales que tuvieron las mascaradas en las calles de Cartago y San José, muy posiblemente. Esto es algo que vale mucho la pena rescatar porque, como repito, en nuestro país llegó a la extinción. Sin embargo, en otras partes de Centroamérica, como en Honduras, en México, en el sur de México y en Guatemala,
todavía se conservan estos instrumentos. Entonces, tal vez es algo que se podría rescatar en nuestro país. Tal vez si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Para ponernos en un contexto más actual, conocimos ya esta agrupación que en tiempos coloniales y en tiempos republicanos, con la aparición ya de la mascarada tradicional costarricense, pues fue la que acompañó a estos bailes y a estos recorridos por las calles. Aparecen luego una de las instituciones musicales pues, más antiguas de nuestro país, o la más antigua, mejor dicho, que es la Dirección General de Bandas. Se funda o se forma en el año de 1845 y esta entidad fomenta la formación de las bandas militares, que hoy son conocidas como las bandas de concierto del Ministerio de Cultura y Juventud. Existe una en cada cabecera de provincia. En un principio eran 5 y unos años más tarde se formaron las de Punta Arenas, Limón y la de Liberia, que hoy es conocida como la banda de conciertos de Guanacaste. Con la formación de esta institución y por supuesto con la formación de estas bandas, pues se da poco a poco la llegada de los instrumentos que las componen. Y estos instrumentos más adelante serían los mismos que conformarán las cimarronas. ¿Cómo es que se da esta transformación entonces de este paso de las bandas a las actuales cimarronas? Hay un elemento intermedio que son las filarmonías municipales, y es algo bastante importante de esclarecer también estos 3 términos, que es una banda, que es una filarmonía y que es una cimarrona. Como les dije, bueno, la banda son las que funcionan y siempre han funcionado bajo la administración de la Dirección General de Bandas. Es decir, son agrupaciones musicales que funcionan bajo el estatuto del gobierno. Las filarmonías municipales fueron bandas que se formaron en los diferentes cantones de Costa Rica gracias a la administración de las respectivas municipalidades. Estas bandas aparecen unos años más tarde de la formación de las bandas nacionales, más o menos entre las décadas de 1880 a 1990. Ya para inicios de 1900 es cuando existen la mayoría ya de filarmonías en muchos cantones de Costa Rica. Estas filarmonías, en muchos lugares, el nombre de la filarmonía se utiliza para denominar tanto a las bandas municipales como a lo que hoy conocemos como una cimarrona. ¿Por qué se da esto? Porque durante muchos años las filarmonías municipales son las que cumplieron la función de una cimarrona. Es decir, eran las agrupaciones que amenizaban los festejos populares, las procesiones, y no solamente tocaban, por decirlo así, conciertos o retretas, sino que también por muchos años fueron las únicas agrupaciones en estos pueblos y cumplieron esta función que hoy en día lo cumple una cimarrona. ¿Qué es una cimarrona? Entonces, son las agrupaciones que, como les vengo diciendo, se forman a partir de estas filarmonías municipales. Y conforme el paso del tiempo, pues se facilita la llegada y la adquisición de los instrumentos musicales y con los que se forman, pues ya a mediados del siglo XX, es decir, del siglo pasado, estas pequeñas filarmonías autónomas, ¿verdad? O independientes, que se llegan a popularizar bajo el nombre de cimarrona. Estas cimarronas tienen una característica, o una de sus características, y es que son independientes, son autónomos y no se rigen bajo ninguna administración gubernamental, por así decirlo. Es decir, no cuentan con ninguna subvención económica, como sí la contaron las filarmonías y las bandas, por supuesto. Hay algunas excepciones, o más bien hay una excepción muy importante y muy destacable, que es lo que sucede en Santo Domingo de Heredia, que es considerada hoy en día pues la cuna de la cimarrona,
porque en Santo Domingo se formó una filarmonía independiente, es decir, lo que hoy conoceríamos como una cimarrona, 20 años antes de la formación de la respectiva filarmonía municipal. Esto fue en 1875. Y bueno, eso es parte de la investigación que venimos emprendiendo en un espacio llamado el Museo Domingueño de la Cimarrona y la Mascarada. Y aquí, bueno, pues hemos venido investigando toda esta parte, no solo de la historia de las bandas musicales y de las mascaradas en Santo Domingo, sino de todo el país, y nos ha dado un panorama bastante amplio y nos ha facilitado mucha información que desconocíamos al respecto. Podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Esto entonces sería algunas de las evidencias de cómo es que se da este paso de los grupos antecesores que vimos conformados por las chirimías ahora a las cimarronas. Vemos que posiblemente primero fueron las bandas. Hemos encontrado alguna evidencia, como la que está aquí de primera al lado izquierdo, del año 1895, donde la banda de San José dice que está acompañada de una tropa de disfraces. Entonces, nos da a entender, ¿verdad?, que la banda es la que se encarga de amenizar el desfile de mascaradas ya para este año, 1895. Esto mismo también tenemos por ahí una evidencia de Cartago de este mismo año, de que la banda de Cartago ya también acompañó las mascaradas en este mismo año. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con Cartago y con San José? Cartago y San José eran cabeceras de provincia, o son cabeceras de provincia, y no tenían filarmonías, sino que tenían la banda militar en ese momento, o lo que hoy sería la banda nacional. Y estas bandas, pues, como sabemos, eran militares y tenían todo un reglamento y unos estatutos a seguir. Entonces, muy posiblemente, en los puros inicios de estas bandas, no se prestaban para este tipo de actividades, sino que eran utilizadas, ¿verdad?, para presentaciones más formales o de un carácter más oficial. Esto, por ejemplo, lo vemos en los ejemplos siguientes. Es un ejemplo de 1939. Todo esto son ejemplos que hacen referencia a las fiestas de fin de año en San José, y el que está en el medio dice que para el día de hoy el programa respectivo comprende los siguientes números: de 12 a 3, una alegre mascarada recorrerá las principales calles llevando alegría al mundo infantil. La acompañará la banda municipal de desamparados. ¿Ok? Quiere decir que en San José, teniendo la banda militar, la banda no se utilizaba para esta actividad, sino que se utilizaban las filarmonías municipales, que, como les dije más adelante, darían pie a la formación de las cimarronas independientes. Por último, el ejemplo del lado derecho nos confirma un poco más toda esta información y dice que la banda militar de San José merece más distinción. La Sociedad de Músicos Profesionales lo juzgó así, al pedir al gobierno no se pusiera a la banda tras de los disfraces. Ok, entonces nos menciona un poco, más adelante dice: para amenizar todos los disfraces, etcétera, pueden usarse las filarmonías. Entonces era un poco tal vez esa percepción de la época que nos confirma pues la utilización de estos grupos o su participación más bien con los recorridos de mascaradas. Y si podemos pasar a la siguiente, ya para finalizar, es cuando podemos ver estas imágenes de lo que ya ahora sí es muy común para nosotros hoy en día, el matrimonio de las cimarronas con la mascarada. Estas cimarronas actuales se empiezan a formar alrededor de la época, o alrededor de las décadas más bien, de 1950, 1960, en algunos lugares. Es cuando se facilita pues la compra de instrumentos. Todo esto es un factor que determina mucho la formación de estos grupos, los instrumentos.
es un elemento que poco a poco se fue facilitando hasta que se pudieron formar más agrupaciones independientes que ya no dependían de los instrumentos de la municipalidad o de las bandas. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Agradecerles nuevamente a los organizadores, a los compañeros panelistas del día de hoy. Y pues cualquier consulta estaremos a la orden. Muchas gracias. Como vimos aquí en estos ejemplos que les compartí, tenemos alguna evidencia, ¿verdad?, así concreta de que en el año 1895 ya tocaban las bandas nacionales acompañando unas mascaradas. Es muy posible que para estos momentos muy próximos ya las mascaradas de Cartago, como las de los hermanos Frer y los Valerín, eran las que iban a San José y también ya estaban empezando a ir a otros lugares. Por ejemplo, en la parte de las investigaciones que les he mencionado del Museo Domingueño de la Cimarrona y la Mascarada, hemos encontrado evidencia de las mascaradas de los Frer presentes en el año 1900 en Heredia, en 1920 en Santo Domingo de Heredia también, en 1905 en Naranjo de Alajuela. Entonces es muy posible que en estos momentos ya las filarmonías municipales y también, como vemos, algunas bandas estaban acompañando a las mascaradas. Lo que pasa, ¿verdad?, es que las cimarronas, como las conocemos hoy en día, en su mayoría pues son un poco más recientes. Como les comenté, hay algunas excepciones, como el caso de Santo Domingo y algunos otros, ¿verdad?, que también tuvieron tal vez cimarronas más tempranas o agrupaciones independientes, pero es más o menos en las décadas de 1950, 1960, cuando ya podemos decir que hay cimarronas independientes, como se conocen hoy en día, es decir, que ya no son una filarmonía municipal o una banda. Entonces, no sé si tal vez con eso queda un poco ahí como clara la respuesta. Sin embargo, no tenemos un momento exacto en el que digamos, ok, esta fue la primera vez, ¿verdad?, que bailaron unas mascaradas y unas cimarronas. Tal vez un poco difícil un dato como ese, pero con este tipo de datos, de este tipo de notas que hemos encontrado por acá, pues tal vez nos dan una idea más clara. Y bueno, aquí vamos a seguir también buscando estas informaciones en esta fuente que hemos pues por así decirlo, explorado, que son los diarios, periódicos nacionales. Es una de las mejores fuentes que hemos encontrado para este tipo de notas, que nos dan muchas evidencias sobre las mascaradas, sobre las cimarronas, y pues vamos a seguir buscando este tipo de informaciones para poder ojalá algún día tener un dato más claro y más concreto.